Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 10, versículo 10. Dice la Biblia: y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó. Me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Bueno, nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios que la palabra Deuteronomio, del cual nosotros estamos basando el mensaje en esta mañana, viene de dos palabras griegas, que es la palabra deutos, que es dos, y nomos, ley. Eso significa Deuteronomio. Deutos, dos, y nomos, ley. En otras palabras, en este libro, Dios le da a Moisés por segunda vez los 10 mandamientos, las leyes de los 10 mandamientos. Durante la primera vez, ustedes recuerdan, Moisés bajó al monte Sinaí con las tablas de la ley y encontró al pueblo sumido en una idolatría terrible, adorando un becerro de oro. Y esto ocasionó que rompiera Moisés las 2 tablas, simbolizando la rebelión del pueblo contra las leyes de Dios. Sin embargo, Dios le vuelve a dar otra oportunidad, llamando a Moisés para que hiciera otras 2 tablas de piedra y regresara al monte Sinaí para volvérselas a dar por segunda vez. Deuteronomio, por segunda vez. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 10 del 1 al 5, en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra. Lábrate 2 tablas de piedra y sube a mí al monte y hazte un arca. Ahí es donde se fabrica la famosa arca del pacto. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Vemos aquí, la Biblia nos enseña que hay un Dios de misericordia. Y es por eso que el tema de hoy, me salí de Salmos, que ya creo que en 2 semanas terminamos esta serie, porque el próximo domingo tendremos un servicio especial para las mamás. Es 10 de mayo, Dios las bendiga. Todos los días son 10 de mayo, ¿verdad que sí, hermanas? Pero tenemos un mensaje especial para ustedes, un detallito también. Pero bueno, vuelve a Dios es el mensaje de hoy. Y yo creo que Dios puso en mi corazón este mensaje porque muchos están alejados del Señor. Y Dios es un Dios de misericordia. Hay un Dios de misericordia y no cabe duda que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. La Biblia nos dice que su misericordia es muy grande para que los que se vuelven a Él con todo su corazón. Y Moisés quería que esta generación de creyentes entendiera una gran verdad espiritual, que había sido la misericordia de Dios la que les había salvado en el monte Sinaí. Era la misericordia de Dios que les daba la oportunidad de obedecerle y de conocerle. Podemos leer en el Salmo capítulo 103 en el versículo 17 que dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad
sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Leemos también el Salmo 108, versículo 4, que nos dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos, dice su palabra. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de consolación, Dios es un Dios de misericordia. Dios quiere llevarte a un lugar de reposo. Tú que estás intranquila, no tienes reposo, no tienes paz, no puedes dormir, estás ansiosa, con mucha ansiedad, que es una de los males más grandes que hay actualmente en el mundo. Dios quiere llevarte a ese lugar de reposo. La palabra Shabbat, el sábado, significa reposo. Y debemos de entender que en la gracia ya no es un día. Cristo es nuestro Shabbat, Cristo es nuestro reposo. No es guardar un día, es descansar en Cristo. Todos los días descansamos en el Señor. Es el Dios que anhela renovar su presencia dentro de nuestra alma para darnos nuevas fuerzas en el camino que Dios ha preparado para nosotros. Dice: les daré vida y vida en abundancia. El Señor quiere que caminemos y andemos en la tierra prometida todos los días. Y aquí vemos también cómo Dios, en este contexto de Deuteronomio, le da a su pueblo, a sus pastores, que pastoreen a su pueblo. Y vemos nosotros que dice la Biblia: y en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre, en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. La tribu de Leví se dedicaban a pastorear, se dedicaban a servir a Dios, no se involucraban en los negocios, porque dice la Biblia: Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Vemos nosotros en estos versículos tan importantes que dice la palabra de Dios que Dios ha levantado un grupo especial dentro de su pueblo llamado pastores. En el Nuevo Testamento nos llamamos pastores, obispos. Pues la palabra obispo es una palabra bíblica, está en la Biblia. Presbúteros, también la Biblia les llama ancianos. Somos los pastores los que gobernamos una iglesia. Así nos llamamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y obispos les dicen en otros lados, y ya cardenales, ya eso ya no, pero obispos, ancianos, presbúteros. Algunas iglesias tienen su presbiterio, por ejemplo, y siempre, de acuerdo a la Biblia, hay un pastor principal. En este caso soy el pastor principal de esta iglesia. Sus pastores son David, son Cristian, su servidor, pastor principal, su servidor, para servirles a todos ustedes. Pero vamos a entender lo que nos dice, para entender el contexto de Deuteronomio, que a estos sacerdotes del Antiguo Testamento Dios les dio 3 funciones específicas. Vamos a verlas. ¿Cuáles son las 3 funciones específicas que Dios les da a estos pastores? Una era llevar el arca del pacto, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos. Y esta representaba la presencia de Dios durante su marcha por el desierto. Número 2, el oficio de los pastores era servir como mediadores entre Dios y los hombres para bendecirles, ministrarles y enseñarles sus leyes. Ahí les dejo algunos versículos bíblicos para que los anoten. No los vamos a estudiar, sino para que los anoten. No nos da tiempo de leer todos estos versículos. Y tenemos también, en tercer lugar, que los pastores en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, estaban totalmente dedicados al servicio a Dios. Y no cambió nada en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los pastores, los sacerdotes, los levitas se dedicaban de tiempo completo a Dios. Y comían de lo que la gente traía de las ofrendas del pueblo que traían al templo. De eso comían los pastores, los sacerdotes. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: el que se dedica al evangelio, a servir a Dios, el que predica el evangelio, viva del evangelio. También el apóstol Pablo dice: nadie fue soldado a sus propias expensas. Ningún ejército es enviado a ningún país y les dicen: compra tu arma, compra tu sombrero, compra tu
tu casco, compra tu traje, el gobierno les provee. Bueno, hay países donde sí a los policías les exigen que ellos compren sus propias pistolas, pobrecitos, ¿verdad? Pero ¿quién fue soldado a sus propias expensas, no? Los sacerdotes estaban dedicados al Señor. Y fíjense, no se podían involucrar en ningún negocio mundano, no podían distraerse de nada de su llamado. En otras palabras, vemos que el llamado a servir a Dios es un llamado único. Un pastor que pastorea una iglesia no debe dedicarse a los negocios de la vida, no debe de asociarse en negocios con mundanos. Un pastor que sirve al Señor debe de vivir del evangelio, de las ofrendas, de los diezmos, de la iglesia. Así Dios lo enseña en su palabra y ustedes están bastante enseñados en ese tema. Y así fue desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En este mismo contexto en Deuteronomio podemos encontrar las demandas de Dios. Las demandas de Dios. Y podemos nosotros ver en las demandas de Dios como nos dicen los versículos. Y me dijo Jehová: levántate, Moisés, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? A ver, Vida Nueva para el Mundo, Querétaro. ¿Qué pide Dios de ustedes? Padres de familia, madres, hijos, hijas, ancianos, ancianas. ¿Qué pide Dios de cada uno de ustedes? Que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo se parece al sermón de la semana pasada? Guiando el corazón de los hijos. Que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos, en los caminos del Señor. Que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Quieren ser prósperos? ¿Quieren ser bendecidos? ¿Qué te pide Dios? Ten temor de Dios, sirve a Dios, anda en sus caminos, guarda sus mandamientos, permanece en mí y yo en vosotros. Perdón, me estoy adelantando. Guarda sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Y pregunta, para que tengas prosperidad. Es que Dios te pregunta, ¿quieren ser prósperos? Levante la mano los que quieren ser prósperos. ¿Cuántos quieren ser miserables? Levante la mano. ¿Se acuerdan de la historia de los miserables? Es historia francesa, ¿verdad? Es una historia muy miserable. ¿Verdad? Nadie quiere ser miserable, todos quieren ser prósperos. Y mira, la gente paga por coachings, y pagan un montón de cosas. Si tú vienes a la Biblia y tú obedeces esto, este mandamiento está vigente para tu vida y para mi vida. Hay prosperidad, y voy a hablar de qué tipo de prosperidad está hablando Dios, pero Dios nos pide, y a continuación vemos nosotros, Dios les revela algunas condiciones para que nosotros podamos mantener una relación con Dios. Y una vez que Dios nos ha salvado, debemos recordar las responsabilidades espirituales que necesitamos tener todos los días con el Señor, una comunión íntima con el Señor. Nosotros no tenemos una religión. No tenemos una religión. Cristo nos salvó de nuestra religión y de nuestros pecados. Antes éramos religiosos, ya no. Ahora tenemos una relación con Cristo. Vean lo que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué le pasa? Lleva fruto. ¿Qué es el fruto? Prosperidad. Porque separados de mí, nada podéis hacer.
Y por eso Cristo caminando vio una higuera que no producía fruto. ¿Y qué hizo el Señor? La maldijo. Es una maldición no dar fruto, cristiano. Te estás pudriendo, te estás secando por dentro. Te estás volviendo un estéril, un cristiano estéril. Y mientras más se acerca y más cerca estemos nosotros, nos tengamos más cerca del Señor, más grandes van a ser nuestras fuerzas espirituales. Más ánimo tendremos para seguir adelante, amados. Más amor tendremos por Él. Más amor tendremos por nuestro prójimo. Va a ser más fácil perdonar a los que nos hacen daño. Y esta era la gran preocupación de Moisés. La gran preocupación de Moisés, que el pueblo pudiera entender las condiciones de las inmensas bendiciones que Dios tiene para los que le aman. ¿Quieres seguir viviendo en la pornografía, en el adulterio, en el alcohol, en los vicios, en el cigarro? ¿Quieres seguir viviendo en pecado? Tu vida no va a prosperar. No vas a tener paz, no vas a tener tranquilidad, vas a tener ansiedad, no vas a tener fruto espiritual. Y Moisés le preocupaba que el pueblo de Dios no entendiera esta situación. Yo me preocupo por ustedes que no entiendan esta enseñanza, amada iglesia de Jesucristo. Las bendiciones que hay por obedecer sus mandamientos y guardarlos. ¿Qué es lo primero que nos pide Dios? Lo primero que nos pide Dios es temer su nombre. Temer su nombre. Vean lo que dice, demandas del Señor, temer su nombre. Dios demanda que nosotros tengamos temor de Él. ¿Qué significa temer a Dios? No significa tenerle miedo. El miedo hace que nos alejemos de Él, pero el temor nos acerca a Él. Significa estar continuamente conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Nadie lo escribe mejor que este salmista cuando dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Cuando se van mis papás de la casa y estoy solo, allí estás tú. Cuando estoy encerrado en el baño, allí estás tú. Cuando estoy en el negocio, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Esto es temor a Dios. Tener la conciencia que el Señor está en todos lados, está viendo lo que hacemos, lo que decimos, lo que damos, lo que hablamos, lo que caminamos. Eso es temor de Dios. Eso es temor a nuestro Dios. Esta conciencia de su presencia es la que nos hace vivir bajo su temor, sabiendo que Dios es un Dios santo, amados. Dios es santo y Dios no hace acepción de personas y nos va a pagar conforme a nuestras obras. La Biblia dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos desobedientes, dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Obedientes. Tú le dices a tu hijo: sé obediente. ¿Tú eres obediente con Dios, papá, mamá? Sino como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, de irte de fiesta, de parranda, apostar, perder dinero en los casinos. Eso es tan antibíblico, tan demoníaco, tan perverso.
Un cristiano no puede estar apostando ni jugando a la lotería. Hay de los que quieren hacerse ricos, dice la palabra de Dios. Y me he dado cuenta y lo quiero decir y lo quiero mencionar porque me he enfrentado y me he encontrado con muchos hermanos que me dicen que son adictos al juego y apuestan a cuántos tiros de esquina y a cuántos goles y a cuántos en el primer tiempo y en el segundo, y es más adictivo que las drogas. La ludopatía se llama. No entren en los terrenos del diablo. Dios, el dinero que te da es para administrárselo para Él, para tu familia, pero primeramente para Él, para tu familia, para tus necesidades. Como hijos obedientes, no os conforméis a estos deseos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Los domingos, sean vosotros santos. Los lunes, no, dice la Biblia, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada una, conducíos en temor todo el tiempo que caminen en esta tierra. Caminemos en temor de Dios en este mundo, en el poco tiempo que nos queda, si es que te queda más tiempo o a mí. Lo segundo que nos pide Dios es andar en sus caminos. Y existen muchos caminos en la vida que una persona puede tomar. El camino de la mundanalidad, el camino de la carne, de los placeres, de la búsqueda del poder, de las riquezas, del ateísmo, de las drogas, del alcohol, de la violencia, de la incredulidad. La Biblia nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos, digan muchos. La mayoría, hermanos, la mayoría se van a perder. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y digan pocos son los que van a entrar por ella. Pocos. Dice Proverbios 4:14 al 19: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. Está hablando de la mujer ramera, no pases por ella, apártate de ella, de la mujer que no es tu esposa, tu secretaria, quien sea, un chico que no es cristiano, un inconverso, si no estás casado, apártate, pasa, porque no duermen ellos. Fíjense cómo piensa el mundo sin el Señor. No duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, si no vivorean a alguien, si no le hacen el chisme a alguien, si no calumnian a alguien. No pueden dormirse sin fregar a alguien, sin amolar a alguien, porque comen pan de maldad, beben vino de robos. O sea, lo que tienen en su casa es de robos, de corrupción, de tranzas. Mas la senda de los justos, la de usted y la mía, debe de ser así, como la luz de la aurora, que va en aumento. La luz en tu vida va aumentando hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. ¿De qué le sirvió a este gobernador estar con el sexenio pasado, ser gobernador de un estado, cuando es avergonzado en frente de todo el país, acusado de extorsión, acusado de narcotráfico, acusado de cuántas cosas, y 6 políticos más? ¿Vale la pena? Esto no puede ser en la vida de un creyente, de un cristiano. La vida de un cristiano es como la luz de la aurora, que va a un aumento. Cada vez eres mejor creyente, mejor cristiano, más perdonador, más temeroso de Dios, más santo. Y eso nos lleva
al tercer mandamiento de Dios. La tercera demanda de Dios es amarlo. ¿Cuál es la única manera en que podemos nosotros demostrar que verdaderamente amamos a Dios? ¿Cómo? Levanten la mano los que aman a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Léanlo, 1, 2, 3. Muy bien. La esposa podrá decir, oye, tú me dices que me amas, pero no lo demuestras, ¿verdad? Nunca llegas a dormir a la casa, nunca ves por las necesidades del hogar, nunca estás aquí, cuando estás aquí estás ausente. Si nosotros sumáramos todos los minutos que nos quedan el resto de nuestra vida y añadiéramos a esos minutos las horas que dormimos, que comemos, que vamos al trabajo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nos queda muy poco tiempo de calidad en esta vida, muy pocas horas, días o semanas de calidad, de tiempo, hasta que muramos y el Señor nos lleve a su presencia o cuando Él venga por nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. ¿Y cómo podemos también nosotros demostrar que amamos al Señor? Ahí lo dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Vamos a detenernos tantito. ¿Hay alguien en este momento que tú odias? No me contestes a mí. Dices, no lo odio, pero no lo puedo ver ni en pintura. No lo odio, pero hasta me voy a ir de la iglesia para ya no ver a esa persona. Miren que la iglesia es un lugar donde nos pulimos, donde dice la Biblia, soportaos unos a otros. A veces que hermanos se van tan inmaduros porque ya se pelearon con alguien de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es increíble, hermanos, que abandonan la iglesia, la fe, por resentimiento, por roces, aún con diferencias con el pastor. En fin, dice el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Pero mientras esté en ti amar y perdonar, hazlo. Yo no puedo tener nada contra ninguno de ustedes. Tengo que tener amor, perdón y paciencia. Es lo que Dios ha hecho conmigo. Haz tú lo mismo con tu semejante, con tu prójimo. La Biblia también nos dice, ¿verdad? En 1 Juan 3:10 y versículo 14, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Y en eso se manifiestan los hijos del diablo. ¿En qué? ¿En qué? Que los hijos de Dios hacen justicia, llaman a sus hermanos. El que no ama a sus hermanos no es de Dios, es del diablo. La salvación no se pierde. Bueno, si tú odias a alguien, estás caminando en los caminos del diablo. Y por eso tienes ganas de vengarte, tienes resentimiento, y que ojalá se lo frieguen, y ojalá se lo amuelen, y ojalá choque, y ojalá le pase algo, y ojalá le bajen a su chava. Ya andas con esos pensamientos. Eso no es de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La mayoría, no son muchos, en la mayoría de los pocos que se han despedido de esta iglesia han sido porque tienen diferencia con alguien de esta iglesia. Y no les he podido yo hacer entender, por más que lo he predicado y predicado y predicado, que es parte de perdonar y soportar. Le digo, llevas aquí 3, 4 años, te vas a ir a otra iglesia, volver a empezar de cero, nadie te conoce, aquí estás sirviendo a Dios, estás sirviendo en un ministerio, Dios te está usando, eres una persona amada, querida por tus pastores,
vas a volver a echar raíces a un lugar. ¿Y qué va a pasar el día que te vuelvas a pelear con un hermano de otra iglesia? También te vas a salir. ¿Vas a andar brincando como canguro por todos lados? Porque si encuentras una iglesia perfecta, no te metas a esa iglesia, porque tú la vas a echar a perder. Somos un montón de cristianos aquí, creyentes, llenos de imperfecciones, debilidades, errores. Muchos. Imperfecciones, inmaduros, soberbios, altivos. Ay, yo pensé que la iglesia era Disneylandia. Pues no, no es Disneylandia, es un hospital. ¿Y a dónde van los enfermos? A los hospitales. Y todos estamos enfermos. Y necesitamos la iglesia para sanar nuestras heridas. Necesitamos la palabra de Dios que se predica en la iglesia, que es el medicamento, la sangre de Cristo y su palabra que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Imagínate que digas, no, yo no voy a ese hospital porque ahí está mi compadre que me cae mal. Pues si no te llevamos al hospital te mueres, hermano. Hay tanta inmadurez en el cuerpo de Cristo. El otro día estaba escuchando, no voy a decir nombres, nunca los digo, no quiero nunca caer en ese error que caen muchos youtubers, ¿verdad? Exponiendo otros ministerios, otros pastores. Yo no, mi espíritu, el Espíritu de Dios dentro de mí no me permite hacer eso. Pero estaba oyendo una videograbación, una grabación. Ayer precisamente me la pasó Chuy Olivares, el pastor. Me dijo, oye esto. Y la escuché toda. Y él hablaba de un pastor que primero se convirtió él, y gracias a él se convirtió toda su familia. Y luego comenzó a pastorear 5 o 6 años después de haberse convertido. Su familia se congregaba con él. Y él decía que su familia nunca fue muy dada a discipularse. Faltaban 2, 3 domingos, luego 3 sí iban, así una tibieza espiritual, pero que luego le dio por que a sus hermanos también pastorear. Fíjense, querían pastorear, pero nunca fueron buenas ovejas. ¿Cómo vas a ser un buen pastor si nunca fuiste una buena oveja? ¿Cómo vas a ser un buen gerente si nunca fuiste un buen chalán? ¿Cómo vas a ser un buen capitán si nunca fuiste un garrotero, pues? ¿Cómo ser un buen gerente de un hotel si nunca fuiste bellboy? Los mejores gerentes de hoteles empezaron siendo bellboys, recepcionistas desde abajo, en la recámara. Son los mejores. Los que conocen desde abajo el negocio. Los que se ensucian con los sucios y todo esto, ¿no? Y ven los problemas desde abajo. Y decía, pero mis hermanos siempre quisieron fama, aplauso y popularidad. Y vaya que sus hermanos, uno se convirtió en pastor de gays, de drag queens, y otro en pastor de los más conocidos del ministerio de la prosperidad, del evangelio, de la prosperidad. De ese que Dios quiere, esos que dicen Dios quiere que seas rico, Dios quiere que esto, aquello, Dios no quiere que estés enfermo, tienes que declarar y tienes que decretar. Nosotros solamente podemos declarar lo que dice la Biblia, pero yo no puedo decretar, yo no puedo declarar que una persona va a ser sana, porque yo no soy Dios, solo Dios decide. Qué importante es estar en una iglesia de sana doctrina, de sana enseñanza, discipularse, porque van a pasar los años, hermanos, y van a seguir muchos inmaduros en la fe. Pablo lo dijo, en vez de ya estar comiendo carnita, es necesario que se les vuelva a dar lechita, porque no han crecido. Tienes 10 años en Cristo, pero sigues siendo un enano espiritual. Todavía te confunden las prédicas de YouTube y tanto predicador, ya deja de estar viendo tanta chile, mole y pozole. Concéntrate ya en tu iglesia, en tu discipulado, métete a un discipulado, al instituto bíblico y sigue la sana doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, haciendo esto te salvarás tú y salvarás a los demás. Si yo no predico la sana doctrina, Cristian y David, ustedes se van a morir espiritualmente, hermanos.
¿O van a buscar una iglesia donde sí les enseñen la Biblia, la palabra de Dios? Finalmente, servirle con todo el corazón. ¿Qué pide Dios de nosotros? Servirlo con el corazón. Eso demanda a Dios. Y podemos servir de muchas maneras a Dios. Les voy a dar 2 o 3 maneras de servir a Dios. Primero, los hijos deben de obedecer a sus padres. Eso es servir a Dios. Ay, papá, déjame servir en la iglesia, qué bendición. Pero primero hay que obedecer a tus padres. Otra manera de servir a Dios, en nuestro matrimonio, sirviendo a nuestra pareja. En nuestro trabajo, sirviendo con honestidad y puntualidad y responsabilidad. En nuestra iglesia, puntualidad, fidelidad, servicio al Señor. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses 3, 22 y 24. Vamos a ver cómo podemos servir a Dios, porque Dios quiere que le sirvamos. Siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios? Chalanes, esclavos de Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Siervos, te está hablando a ti y a mí. Obedeced a vuestros padres terrenales, a vuestros amos terrenales. Aquí está hablando de los empleados, ¿no? Más que nada. Levante la mano, ¿cuántos son empleados? Muy bien, ok. Dice, obedezcan a sus amos. No dice a los cristianos, a los terrenales, a los mundanos. No sirviendo al ojo. Hasta le hago así, miren, ojo. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, tú le trabajas a un inconverso, a un patán de jefe que tienes, quizás, pero tú sirves en tu trabajo a Dios, no a él. Eres más puntual que los demás, tienes calidad de trabajo, excelencia, en fin. Dice, y todo lo que hagáis, sea sirviendo en la iglesia, sirviendo en tu casa, sirviendo a tus amos, todo lo que hagan, si vas a hacer algo, si vas a estar en los baños sirviendo, si vas a estar conectando los ventiladores a las 8:30 de la mañana, si vas a estar poniendo sillas con nosotros, gloria a Dios por la vida de estos amados hermanos, todo lo que hagamos, si vas a ser maestra de escuelita dominical, todo lo que hagamos como para el Señor, no para los hombres. No para el doctor Alducci, no para Alan, no para Cristian, no para tu papá, no para tu mamá, para el Señor, no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y luego dice, amos. A ver, ¿cuántos de aquí son amos? Bueno, patrones. Levanten la mano. ¿Cuántos son patrones? ¿Cuántos tienen empleados? Bien levantada. Quiero verlos. Ok, patrones. Hola, patrón. Ok, muy bien. Dice, ¿qué dice? Patrones, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Cuántos de ustedes tienen muchacha en la casa y jardinero? Levante la mano. ¿No tienen muchacha? Yo ya no tengo, pero bueno, los que tienen muchacha. Bueno, todos los que tengan servidumbre, dice la Biblia, hagan lo recto con sus siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, si hay que pagarles, págales. Si hay que darles aguinaldo, dales aguinaldo. Tú como patrón debes de ser justo y honesto. Y luego nos dice la Biblia, criados, y eso cualquiera que esté bajo servidumbre, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Con todo qué? Respeto. Respeta al patán de tu patrón si quieres, pero respétalo. No andes murmurando con los demás empleados en los baños. No te prestes esas cosas. No solamente a los buenos, fíjense, respeten a sus amos, no solamente a los buenos. Hay unos bien buena onda, ¿verdad? Bien afables, sino también a los que son patanes, a los que son difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguna causa
si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dios sabe que está sufriendo, Dios sabe que es un patán, Dios sabe que es un sinvergüenza tu jefe, y mientras el Señor no te mueva de ahí, ahí sigue, porque por lo menos estás trayendo el sustento a la casa. En una ocasión, un gran violinista de un concierto, miren, tocó majestuoso el hombre, un talento para tocar. Cuando acaba de tocar el violín, empezaron a aplaudir todos empezaron a aplaudir. Se puso de pie toda la gente, aplaude y aplaude y aplaude. Y él agarró sus manos, se las puso en la cabeza, en la cara, y comenzó a llorar. Y se acercan los de la orquesta y le dicen: ¿por qué estás llorando? Todo el mundo te está aplaudiendo. Si dice: todo el mundo me está aplaudiendo menos uno que está ahí sentado y no me aplaude. Dicen: ¿pero qué te importa uno si la mayoría te está aplaudiendo? Y dice: lo que pasa es que ese uno es mi maestro. Hermanos en Cristo, quizás el mundo nos está aplaudiendo muchas veces, pero a lo mejor el Señor no. Y estamos buscando la gloria de los hombres y no la gloria de Cristo. Busquemos la aprobación del Señor siempre, no la aprobación de los hombres. ¿A qué nos va a llevar esto? Dice la Biblia que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es importantísimo cerrar con esto, que es la razón por la cual Dios nos pide que seamos prósperos. Que seamos prósperos. Y esta palabra prosperar, le prometí que le iba a decir qué significa. Es todo, avanzar bien, cumplir el propósito de Dios por el cual fuimos creados. Ya que Dios quiere que nuestra vida avance cada vez más y subamos cada vez más y más de nivel, hermanos. La Biblia nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Todo esto es lo que Dios ha preparado para los que le aman, dice su palabra. 1 Corintios capítulo 6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente también segará. Todo lo que sembramos cosechamos. Ahora está muy de moda la palabra karma. ¿La han oído? El karma. No es karma, hermanos. Esa es una filosofía hinduista de la India. La Biblia, mucho antes de esa religión, decía: lo que sembramos cosechamos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. A ver, yo les pregunto: ¿Dios necesita nuestro dinero? Pero la Biblia dice que Dios ama al que da. ¿Por qué? Si Dios no lo necesita, ¿por qué nos pide dar? Porque al dar tenemos el corazón de Dios. Porque le regresamos un porcentaje de lo mucho que Él nos ha prosperado. Y a través de eso viene la bendición de la prosperidad. ¿Y qué es la prosperidad? Ya lo vimos: avanzar bien en los tiempos, en el propósito de Dios. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esa es prosperidad, que abunde en nosotros toda gracia. Necesitamos gracia en el trabajo, necesitamos gracia en el negocio, necesitamos gracia con nuestros clientes, necesitamos gracia con nuestros pacientes. Yo necesito gracia con ustedes. Si no tuviera gracia con ustedes, ni siquiera estarían aquí. Dice la Biblia: para que abunde en vosotros toda gracia. Necesitamos gracia, hermanos, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Esa es la prosperidad. Tener lo suficiente. No ser millonarios ni ricos. Si Dios te hace millonario y rico, gloria a Dios, no pongas tu corazón en las riquezas.
Pero la verdadera prosperidad es tener para pagar la luz, pagar la renta, la colegiatura, dar a Dios en primer lugar para que lo demás sea bendecido, para salir de vacaciones. Eso es prosperidad. Y abundéis para toda buena obra, dice su palabra. Como está escrito, 2 Corintios 9:6 al 11, repartió, dio a quién, a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, ¿quién es el que siembra? En la Biblia el que siembra es el que enseña la palabra. El que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice la Biblia? Dios proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de tu justicia, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Por qué Dios nos demanda esta obediencia y esta lealtad, amados? ¿Saben por qué? Porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es el creador de todas las cosas que existen. Y es Dios quien ha establecido las leyes físicas del universo, las leyes de la reproducción, las leyes morales y espirituales para mantener nuestra vida. Dios es el mismo Dios que tenemos hoy, es el mismo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es el Dios que tenemos hoy, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de toda gloria y el Padre de toda consolación. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiero invitarlos a cerrar sus ojos y meditar en el tercer punto. No endurezcas tu corazón el día de hoy. La Biblia dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Por causa del amor con el cual Dios nos creó, nos dio también la libertad de todas estas cosas, que le escojamos a Él sobre nuestra propia voluntad, que le amemos libremente y de todo nuestro corazón. ¿Habrá alguien que tenga el corazón endurecido hoy? No endurezcas tu corazón, dice la Biblia. ¿O se está endureciendo? Tienes muchos domingos, ya meses, que no lees la Biblia, que no oras, no estudias, no tienes una relación con el Señor. Y Él te demanda hoy que regreses al camino. Cuando tú endureces tu corazón, es difícil adorar al Señor, conocer al Señor, porque nuestro corazón es sustituido por el orgullo y la arrogancia. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Yo te quiero invitar hoy a arrepentirte, volver a Dios hoy con todo tu corazón para temerlo, para obedecerlo, servirlo y amarlo con todas tus fuerzas. Si alguien hoy quiere arrepentirse y quiere regresar al camino del Señor, desde su lugar póngase de pie, quiero orar por ti. Alguien quiere regresar al camino del Señor, póngase de pie. Gracias, gracias, gracias. ¿Nadie más quiere regresar al camino del Señor? ¿También estás en el camino del Señor? ¿Cuántos quieren hoy empezar a temer a Dios? Andar en sus caminos, amarlo y servirlo. ¿Cuántos se han desviado últimamente del camino del Señor y hoy quieren regresar? Ponte de pie.
¿Cuántos dicen que le aman pero no guardan sus mandamientos? Ponte de pie y dile: Señor, a partir de hoy voy a obedecer tus mandamientos. Y quizás en esta se vayan a poner más de pie, porque veo mucho endurecimiento en el corazón de mucha gente. No es posible que el 90% de la iglesia ande caminando en rectitud con el Señor. Y vemos que no invitan a la gente a los eventos, vemos que no regalan boletos para los seminarios, no comparten de Cristo, no vienen a la iglesia a servir, son impuntuales, faltan 2, 3 domingos al año, al mes. Muchos ni siquiera están sirviendo al Señor en su iglesia. Oye, te estoy invitando hoy a arrepentirte y venir al Señor. Ponte de pie. Y le dice: Señor, me falta mucho. Necesito entregarme y consagrarme más. Una persona me abrazaba el domingo pasado y me decía: pastor, gracias a la palabra de Dios entendí más cómo educar a mis hijos. Pero es la palabra de Dios la que nos reprende. Es la palabra de Dios la que nos muestra que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Ven hoy al Señor y dile: Padre, hoy quiero volver a ti. Quiero regresar a ti con ese fuego, con esa intensidad, ese fervor que antes tenía. Ya no lo tengo. He perdido mi primer amor. Soy tibio, no leo la Biblia, no oro, no hablo de Cristo a nadie. He robado, he adulterado, he cometido fornicación, Señor. Nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes, Señor. Y nadie aquí está juzgando a los que se ponen de pie. Toma mucho valor pararse. Si yo estuviera ahí sentado escuchando ese sermón, sería el primero en pararme, ¿sabían? Por eso veo mucha dureza. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Benditos todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Vengan a mí. Vengan al Señor de la misericordia, aquel que nos ama y murió y resucitó. Y fíjense que este es un llamado a venir al Señor, a venir a Él. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. Todos los que están puestos de pie no es para recibir a Cristo, es para regresar al camino del Señor, para enderezar sus vidas con el Señor, para caminar de hoy en adelante tomados de las manos de Jesús y de su palabra. Padre, yo pido y oro por estas personas, por estos hermanos. Ve sus corazones, Señor. Ve nuestros corazones. Ve nuestro corazón, que está arrepentido, Dios, que estamos cansados de pecar, hartos, cansados. Ya no queremos vivir lejos de ti, sino cerca. Ya no queremos vivir en desobediencia, sino en obediencia. Oh Señor, ¿cuántos se quedaron sentados y siguen teniendo amargura y resentimiento y no se arrepienten? Pero los que están puestos de pie, Dios, quieren arrepentirse, están arrepentidos. Y dile al Señor: estoy arrepentido. Voy a enderezar el camino, Dios. Vengo a ti. Tú no me desechas, tú me recibes, Señor. Tú me recibes, Padre, con tus brazos poderosos, porque más grande que los cielos es tu misericordia
y hasta los cielos tu verdad. Gracias, Dios, por tu misericordia que no me ha consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Les bendigo, amados en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Aleluya. ¿Ven lo que tengo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Saben que este guante no puede escribir, no puede saludar, no puede tocar, no puede cocinar? Este guante no puede hacer nada. Para que este guante sea útil, necesito ponérmelo. Ahora sí puedo agarrar, puedo saludar, ahora sí puedo cocinar, ahora sí puedo hacer muchas cosas. Cada uno de nosotros somos este guante. Si tú no estás sirviendo al Señor, es inservible. Este lo tengo yo colgado hasta que me da frío, pero mientras está colgado no sirve para nada. La Biblia dice: separados del Señor, ¿qué? Nada podemos hacer. Que pueda Dios usarte a ti, que somos inútiles, sin Cristo. Con Cristo somos útiles en sus manos. Dios te bendiga, amada iglesia.